estábamos cantando, recordando, ah, cuando nosotros empezamos a edificar en otro tiempo la iglesia de donde yo provengo, allí en mi país, y ver cómo cada persona, cada uno ponía su parte, y esa parte no solamente la que correspondía, sino esa parte que va más allá de lo que corresponde, es el esfuerzo que uno acredita para que aquello que tenemos por delante como proyecto llevar a cabo se pueda hacer una realidad. Y recuerdo esos tiempos en los cuales la iglesia se congregaba y organizaba ventas, organizaba momentos de bazar, y las mujeres se organizaban para llevar adelante propósitos, propuestas, todo por el afán de poder contribuir a aquello que tenemos previsto hacer. Y todo aquello no deja de ser una actividad propia y natural del cristiano, porque estamos todavía en medio de un tiempo y en medio de una condición de necesidad en la cual todos tenemos que unirnos, ¿verdad? Todos tenemos que poner nuestra parte, nuestro esfuerzo, todos tenemos que poner ese granito de arena que a veces decimos, lo cual nos va a permitir alcanzar el objetivo que mantenemos. Pero hay algo fundamental, según la palabra del Señor, que también es más allá, o quizás podría yo decir, mucho más importante que aquello material, aquello justificadamente material que nosotros ostentamos llevar adelante como proyecto, y es que nuestras vidas también no dejen de ser reconstruidas, que nuestras vidas no dejen de ser cuidadosamente contribuidas con aquello que es parte del propósito de Dios para que tu templo, el tuyo, tu vida, tu templo, no deje de ser reconstruido, no deje de estar siendo cada día más, como dice la palabra del Señor, como la luz de la aurora, creciendo y creciendo, porque eso es propio y natural de un cristiano que se considera ser hijo de Dios. Créanme que traigo un mensaje que es corto, pero reflexivo, y me gustaría que usted tome atención. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Me gustaría que usted tome toda la atención, no permita que nada le llame la atención y lo desatine de lo que vamos a hablar en esta mañana. Trataré de ser sintetizar el mensaje, hacerlo abreviado para que se diga lo principal, lo que realmente es importante. Esta semana he estado meditando en la palabra, y créanme que hace días tengo una lucha tremenda con la palabra. Ciertamente no es contienda, sino que es esa condición natural del pensamiento de un ser humano, con errores, con defectos, que por el estado natural de nuestra condición propia, de ser seres caídos, nos da por nosotros tener nuestras controversias con la palabra. ¿Por qué? Porque dice, por una parte dice la palabra de Dios que la carne es débil, ¿vale? Pero el Espíritu Santo la vivifica. Ciertamente dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nuestra carne, y eso hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque las clases, por ejemplo, que se están llevando por la mañana, tienen que ver con autoridad, tienen que ver con poder. Pero esa autoridad y ese poder no se vierte exclusivamente sobre todo género, sino que se va a vertir sobre aquello que quiere ser parte propia y natural de esa integridad con Dios, esa integridad con Dios. Cuando tú tomas un medicamento, el medicamento lo que hace es intentar ser parte de tu cuerpo para que junto a tu cuerpo, fortaleciendo tus debilidades, pueda permitirte a ti superar aquel estado de debilidad en la zona donde sea que estés débil. La palabra es, por decir algo, por asumir una alegoría, un ejemplo típico, es igual.
La palabra se vierte, es un medicamento, es una prescripción, es una previsión de parte de Dios para que tú puedas, en tu zona débil, puedas fortalecerte y puedas salir victorioso en aquello que consideras tú es tu debilidad. Y yo estaba pensando con respecto a esta palabra, y créeme que en esa lucha propia y natural mía, personal, es una palabra que en lo personal a mí me pesa mucho. No sé a ustedes, puede que la hablemos. Eh, Antes de subir aquí le he dicho al Señor, por favor, ayúdame. Y créame que me siento afectado por esta palabra. Yo quisiera que tomes tu Biblia. ¿Cuántos han traído Biblia esta mañana? Ve abriendo tu Biblia en el libro de Romanos. Ve abriendo tu Biblia en el libro de Romanos. Estaba auscultando el origen del libro de Romanos y estaba observando que este es un libro que lo escribió, en términos generales, lo escribió Pablo, a una iglesia que había ya en esa comunidad, ahí en Roma, pero que directamente él no es el que precisamente lo escribe, pero él es el autor. Y dice la palabra del Señor, o dicen los historiadores, que la escribió en un tiempo previo al tercer viaje misionero de Pablo a las regiones que fue a evangelizar. Y Pablo mismo no llegó a entregarla, sino que la entregó una diaconisa que era habitual de Cencrea. Y esta diaconisa fue la portadora, llamada Cebes, fue la portadora de esta carta paulina. Y consideraba que en las condiciones en que estaba la iglesia en esos tiempos, tan llena de conflictos y necesidades, porque Pablo justamente cuando estaba antes de este viaje misionero, del tercer viaje, este hombre estaba recogiendo en Corintio aparentemente una ofrenda que tenía que llevar a Jerusalén, a la iglesia que existía ahí. Y en medio de todo ello se prepara esta carta. Y es una carta bastante compleja. No es una carta simple, ¿no? Por las cosas que ahí se dicen, no es una carta sencilla, es bastante compleja. Hay que atender muchas cosas de su gramática y de su lógica, porque es un mensaje de parte del apóstol para una iglesia que tenía muchos componentes, y entre ellos tenía judíos, tenía gentiles, tenía griegos, y cada corriente de pensamiento de alguna manera estaba siendo afectada por ciertas tendencias, pero sabemos que la palabra de Dios es una y a esa es a la que hay que atender. Lee conmigo, busca Romanos capítulo 12, por favor. ¿Cuántos creen o cuántos están seguros de la soberanía de Dios? Que Dios es soberano. Y en medio de esa soberanía Dios tiene todo poder. ¿Sí o no? Tiene todo poder. Él es todopoderoso y Él es soberano. Yo he tomado esta palabra y le he puesto este título, que es la ofrenda que edifica el templo. La ofrenda que edifica el templo. Parece bastante materialista, ¿verdad? Parece que es tu ofrenda, lo que tú puedas aportar, lo que va a edificar el propósito del templo. Pero en el vocablo bíblico, en el pensamiento de Dios, en el pensamiento ideológico de un Dios perfecto, Él dice que hay una ofrenda que edifica el templo, una ofrenda que edifica el templo. Antes de leer la palabra del Señor, déjeme contarle una experiencia que viví. La semana pasada estuve cenando con un pastor amigo y él me contó
me contó algo que me dejó, al principio cuando me lo contó, yo intenté asumir el aspecto de bíblico, de decirle que Dios es soberano y Dios tiene más que afincada su poder y su autoridad sobre nuestras vidas, ¿verdad que sí? Él tiene su poder y su autoridad sobre nuestras vidas. Aun cuando nosotros nos rebelamos. ¿Cuántos creen que nosotros nos rebelamos? 3 amenes. Vale, eso es bueno. Y este hombre, estábamos hablando justamente de legado, y en medio de esta conversación, él me decía que había ido al médico y que el médico le había dado una previsión posiblemente de vida por el estado delicado que está su corazón. Y empezamos a hablar de la palabra de Dios acerca del legado, porque a veces nosotros pensamos que todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer puede manifestarse luego en la posibilidad de ser un respaldo para aquellos que nos preceden. Y yo le decía a él que en medio de su situación, en medio de su circunstancia, no debe perder el objetivo de dejar un buen legado. Y hablábamos así de manera cruda, porque este hombre es un pastor muy amigo que me confiaba una cosa muy personal. Muy personal. Y a veces nosotros perdemos la perspectiva de saber que la urgencia del mensaje es apremiante. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén con el mensaje de la palabra, y dice la palabra profética, aquella palabra realmente profética, no el consabido cuento de aquellos que a veces nos quieren sorprender con perspectivas alocadas de su pensamiento ligero. Jesús, ya los profetas habían dicho que un día en Capernaum, aquella ciudad completamente llena de oscuridad, de repente le abordaría, ¿qué cosa? Le abordaría un tiempo de gran luz. Fue cuando apareció Jesús y se cumplió aquello que el profeta había hablado en su tiempo, hace años, muchos, cientos de años hacia atrás. Y yo le decía a este siervo, en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación, en medio de tu quizás apesadumbramiento que tienes, porque somos humanos, somos carne. Y eso de alguna manera nos afecta. Yo alguna vez decía aquí, nosotros tenemos que ser conscientes que Jesús ya hizo por amor una previsión de la posibilidad de vida que tenemos nosotros. Entonces, si hay esa previsión, ya es manifiesto el amor de Dios, porque lo que te está diciendo el Señor es que tú, en medio de todo ello, tengas cuidado de la clase de vida que llevas. ¿Por qué? Porque eres parte del plan de Dios, y parte del plan de Dios es adaptarse a su palabra. ¿Sí o no? Es adaptarse a su palabra. Y en medio de la conversación yo le decía a él, y le recordaba, ¿te acuerdas aquel rey que de luego de tipificar la calidad de vida espiritual que llevaba, se aferró tanto a la vida y pidió un tiempo más? ¿Por qué? Porque parece que le llamaba mucho la atención quedar más en este mundo que ir y reunirse con el Señor cuando ya el profeta había dicho que prepare sus cosas. Y yo le decía a él, mira, sea que mañana o sea que al término del tiempo que el médico te ha dicho que se cumpla tu condición de vida, la consideración más alta y más dignificante que tiene que tener un cristiano es dejar ese legado en lo cual, aún sobre la misma muerte, es capaz de pensar en agradar a Dios y a ostentar, cumplir con lo que soberanamente dice el Señor. Y mientras no pararse, no estancarse, no claudicar, sino proseguir, como dice Pablo, hacia el blanco. Pablo tenía cierta idea, yo creo, o certidumbre, llamémosle así, de que en cualquier momento a él le iban a cortar la cabeza. Mas sin embargo, y perdóname la expresión, él consideraba que cada actividad propia y natural de su llamado era agradar a quien le había llamado. Era agradar a quien le había llamado. Y entonces, ese legado es el que nosotros ahora todavía podemos, con ese legado, podemos incluso tomarlo como base fundamental para poder hablar de la palabra, de la doctrina de Dios.
Y eso es lo que permitió Dios. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que se sometieron a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo. Y es eso lo que tiene que llamarnos a nosotros. Decirle, Señor, en medio de toda la dificultad que yo tengo, en medio de nuestras condiciones, en medio de nuestras circunstancias, nuestros tiempos críticos, que no todos libramos de ello, sobre todas las cosas, enséñanos a amarte. Enséñanos a que nosotros te amemos y te amemos con nuestro corazón realmente al descubierto. Y de repente se me vino a mí a la mente los trasplantes. Y me acordaba en mis tiempos en que yo pude trabajar en ese ámbito, no como médico, sino como un asistente de un técnico, ver cómo en quirófanos que están unidos por un tabique y una puerta donde pueden haber accesos. El cuerpo es completamente abierto y expuesto para tomar un órgano que a la persona que está como receptor le está fallando, y tomar un órgano y sacarlo de otra persona, ya sea que en el caso del riñón pueda añadirlo, en el caso del hígado también, pero en el caso de que sea un corazón, pues es de una persona pues que ya ha dejado de existir, y poderlo implantar en aquel que es receptor. Y pensar por un momento en que si el hombre es capaz de tomar un corazón que está fallando y reemplazarlo por uno que tiene mejor condición, ¿cuánto más poder tiene nuestro Dios para transformar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne? ¿Usted me entiende? Su corazón de piedra. ¿Cuántos tienen corazón de piedra aquí? Yo tengo corazón de piedra. Y lo tengo. Y esta palabra ha luchado conmigo esta semana, porque me dice que tengo corazón de piedra. Lea conmigo Romanos 12, por favor. Romanos 12, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tiene? Dice el versículo 1, dice, por el amor entrañable de Dios, dice mi versión, por el amor entrañable de Dios, hablando Pablo a los romanos, le dice, os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. Hay otras versiones que dicen, ese ha de ser vuestro racional culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar, dejaos renovar vuestro interior. De tal manera que sepáis, la palabra aquí saber es que estéis seguros, sepáis apreciar lo que Dios quiere. Es decir, ¿qué cosa? Dice, lo bueno, lo que le es grato, y habla en sentido particular de Él, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Lo que Él es perfecto. Atiéndame aquí, por favor. Déjeme decirle que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba completamente identificado con lo que significaba ofrecer a Dios. Desde que salieron de Egipto al desierto, ellos ya tenían claro que lo que iban a salir, por qué iban a salir de la esclavitud a la libertad, era porque salían al desierto ¿a qué? Salían al desierto a ofrecer a Dios, a ofrecer a Dios. El pueblo de Israel tenía clara la figura, tenía clara la figura. El pueblo de Israel sabía qué significaba ofrecer, qué significaba
sacrificar, qué significaba hacer holocausto, qué significaba entre todos esos conceptos la palabra ofrendar. ¿Y qué era ofrendar? Sintéticamente, abreviadamente, básicamente, ofrendar es ofrecer. Ofrecer. Los pueblos que estaban en el entorno al pueblo de Dios también sabían de esto. O sea, a dónde quiero llegar es que el concepto propio de el ofrecer algo a una dignidad superior al hombre tenía que ver con ofrendar, y los pueblos del entorno lo sabían, cuanto más lo sabía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba completamente familiarizado con esto. Familiarizado. Cuando estuvieron en el desierto, ahí Dios mismo le da la orden a Moisés que levantara, ¿qué cosa? Levantara una tienda, ¿verdad? Levantar una tienda, y esa tienda tenga unas divisiones, y en esa tienda se ofrezca aquello que permitía que anualmente el hombre pueda ofrecer. ¿Para qué? Para obtener de parte de Dios el perdón a sus pecados. ¿Sí o no? Y parece algo sencillo, parece algo simple. El pueblo de Dios estaba totalmente familiarizado con esto. Él lo tenía clarísima la figura, sabía de qué se trataba. Sabía de qué se trataba. O sea, cuando Pablo habla en esa carta a los romanos, a la congregación que había ahí, él sabe que la identidad propia de ese pueblo o parte de ella tenía que ver con gente que entendía claramente esa figura, no era ignorante a esas cuestiones, sabía de qué estaba hablando y sabía que lo iban a entender. Entonces nosotros podemos decir, el pueblo de Dios estaba totalmente familiarizado con esto. Yo creo, y quiero tener la percepción personal, natural, de que usted y yo también estamos familiarizados con eso, ¿sí o no? Estamos familiarizados con el tema del sacrificio. ¿Por qué? Porque para nuestros tiempos el Señor habla en su palabra que nosotros le presentamos a Él sacrificio de alabanza, ¿sí o no? Por ejemplo, sacrificio de alabanza. Pero la carta a los romanos va más allá de eso. ¿Por qué? Porque la rogativa, auténticamente rogativa que hace Pablo a los romanos es que no nos olvidemos de la figura de lo que significa el aportar, el ofrecer a Dios algo. Que no nos olvidemos de eso. Que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No ha cambiado desde los tiempos primarios, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ni ha cambiado en el tiempo neotestamentario, cuando después de Jesús aparecer y los apóstoles proseguir la labor, no ha desaparecido la figura. La figura sigue siendo la misma, el ofrecer, el ofrecimiento a Dios. Pero nosotros tenemos que en medio de esto despejar ciertas nebulosas que a veces hay en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, es necesario despejar ciertas nebulosas? Porque hay cosas que a nosotros nos aparece de repente como pensamientos, a lo mejor no los consideramos extraños ni paralelos, sino que pensamientos que a lo mejor nos hacen o nos influencian a pensar que lo que estamos ofreciendo está bien. Y la forma también. Y el tiempo en que lo ofrecemos también. Y dejamos de perfilarlo en aquello que significa el auténtico culto. Porque el auténtico culto es lo que te prevé a ti. O te lleva al pensamiento lógico de decir, a ver, si Pablo se preocupó tanto de decirle a través de esta carta a este pueblo, que no se olviden de que nosotros seguimos ofreciendo, pero que ese ofrecimiento no es de cualquier manera, entonces yo tengo que hacer un alto, un stop y decir, a ver, Pablo, hacerle una pregunta al geógrafo y decirle, a ver, escritor, a ver, secretario, a ver, amanuense, a ver, autor, ¿de qué me estás hablando? Quiero entenderlo, porque de repente yo puedo estar cayendo en esa nebulosa de pensar que lo que estoy haciendo está bien y a lo mejor lo que estoy haciendo no está tan bien. No está tan bien. Tenemos claro aquí que el ofrendar es un ofrecimiento, ¿sí o no?
y que no ha cambiado la figura del ofrecimiento. No ha cambiado, que sigue siendo la misma. Seguimos ofreciendo. Usted esta mañana ha venido aquí a ofrecer. Ha venido a ofrecer. No ha venido a otra cosa, ha venido a ofrecer. El tema es, vamos a particularizar el proceso de ofrecer. ¿Vale? Vamos a participar. Entonces, yo quiero apelar a una premisa. Una premisa es un concepto básico que promueve el pensamiento general. Un concepto básico que promueve el pensamiento general. O sea, yo con lo que entienda como premisa, como pequeño concepto, yo puedo dar una idea de lo que panorámicamente puede estar diciendo la palabra. Bien. Ahora, ¿cuál es la premisa? Yo quiero que podamos ir a la palabra de Dios y podamos ver en medio de todo eso que si Dios ha hablado desde un principio acerca del ofrecimiento, me surgió a mí la pregunta particular cuando estudiaba esta palabra. Y yo decía, ¿pero qué puedo ofrecer? Y yo creo que alguna vez usted se la pudo haber hecho. ¿Qué puedo ofrecer a Dios que sea de parte mía? ¿Qué puedo ofrecer? Si la palabra me pone un freno, un alto, me pone una pared incalculable que no puedo salvar, y me dice en el Salmo 24.1, ¿qué dice el Salmo 24.1? A ver si alguien lo tiene, lo puede leer y lo vemos aquí. Salmo 24.1. Salmo 24.1. Salmo 24.1, ese es un salmo de David, ¿vale? Y dice así: del Señor es la tierra y cuanto la llena. Concepto básico, ¿no? ¿Lo entiende usted o no lo entiende? Del Señor es la tierra. Usted llene un globo de agua y diga, el globo es mío y todo lo que hay dentro de él. Alguien puede venir y decir, parte de lo que tú llenaste ahí es mío. Y tú puedes decir, no porque quien lo llené soy yo. Y sé la cantidad de agua que le metí. Y el nivel hasta donde he llegado es completamente bajo mi control. Entonces dice, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y quienes lo habitan. ¿Qué le parece? Del Señor es la tierra, el contenido, o sea, todo lo que hay dentro es mío, dice el Señor. Dice el salmista en el Salmo 24.1. Es mío, ¿vale? Es mío. Ahora, sobre ese fundamento, escúcheme bien aquí, sobre ese fundamento, le voy a dar un secreto para que usted sienta cómodo y no sienta calor. Si usted se queda quieto y no se mueve, su cuerpo entra en un estado de relajamiento y sus temperaturas por naturaleza descienden. Eso lo creó Dios. Y era una forma yo de decirle a la persona. A veces cuando iba en el tren, yo era técnico de trenes y le decía, oye, ¿cómo está la temperatura ahora? Ahora, ¿qué hiciste? No, simplemente se quedó quieto. Si del Señor es todo lo que hay dentro del contenido de esta tierra, ¿qué le puede ofrecer usted a Dios que venga de usted? Usted se ha puesto a pensar en eso. Mire, son conceptos básicos. Pastor, qué sencillo entender eso. Pero no soy consciente de esto. Créame, no soy consciente de esto. Si del Señor es la tierra y todo lo que en él, ¿qué le puede ofrecer usted? ¿Qué le pudo ofrecer el pueblo de Israel? Mire, hay un ejemplo típico en la palabra de Dios de un ofrecimiento basado en tu mínimo esfuerzo, y es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, salió con manos vacías. No salió con manos vacías, salió con las manos llenas. ¿Por qué? Porque ahí se originó una ofrenda en favor del pueblo, ¿vale? Y dice que cuando ellos salieron de ahí, los egipcios, el pueblo de Egipto, la ciudad de Egipto, aportó al pueblo riquezas.
Aportó al pueblo riquezas. No salieron con manos vacías. ¿Por qué? Porque más adelante había una propuesta de parte de Dios. ¿Cuál era la propuesta? Edificarle a él un centro de adoración. O sea, si usted y yo somos conscientes que no tenemos absolutamente nada que dar al Señor que no le pertenezca, entonces usted se convierte ¿en qué? En un ente de intermediación de aquello que ya está asegurado en sus manos. ¿Sabe que ese concepto tan básico cambia la forma de dar? Transforma completamente la forma de dar. Cuando yo doy, no doy sobre mi esfuerzo, doy sobre la misericordia y gracia de Dios. Si ese concepto no está claro en usted, usted cada vez que aporta, aporta con la particularidad de que usted está dando algo que le pertenece. Y no, mi hermano, no le pertenece absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Salmo 24:1, palabra de Dios, y no te quiero citar 100 versículos más, dice que todo lo que está dentro de este globo terráqueo, incluyendo tus pelos innumerables, son de Dios. Son de Dios. Son de Dios. ¿Vale? Son de Dios. Entonces, si hay esa premisa tan básica en un texto bíblico que me hace panorámico el concepto de eternidad y dice que todo lo que hay aquí y fuera de aquí es de Dios, entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de que estamos ofreciendo a Dios? Y mire que es tan delicado el concepto y tan pesado, que de repente nosotros podemos condicionar nuestro pensamiento y decir, y podemos caer en la afrenta de actuar por mezquindad y pensar que, como dice el mundo. Por eso es que el pensamiento añadido de Pablo es decir, no os conforméis, o sea, no penséis igual que los de afuera, que piensan que lo que hacen es fruto de su esfuerzo. Es porque ellos lo hacen, porque lo han logrado, y no hay nada que hayan logrado si no ha sido porque Dios les ha permitido un día más de vida. ¿Cuánto más nosotros que somos el pueblo de Dios, que lo tenemos muy claras estas ideas? Entonces, basado en esta premisa, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos ofrecer? Entonces, como pastor, entonces, ¿dónde queda mi ofrecimiento si no le estoy dando nada que a Él no le pertenezca? No le estoy dando nada que a Él no. Entonces tiene que haber algo que aclare este pensamiento, que define este pensamiento. Y miren, yo lo quiero llevar por un momento a un texto que a veces lo escucho mucho aquí, allá y más allá. Lo escucho mucho. Usted está familiarizado con ese concepto, familiarizado con ese texto bíblico. Y lo quise traer ese, ¿por qué? Porque a lo mejor eso va a permitir que ciertas nebulosas del pensamiento, llámese un poquito mal procesado, nos permita o nos lleve a dar enunciados que no se ajustan a la palabra de Dios. Y hay un texto bíblico que está, usted está muy familiarizado con eso, y es el libro de Malaquías. ¿Cuántos han estudiado el libro de Malaquías? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos han leído el libro de Malaquías? Son 3 capítulos solamente. ¿Ah? Libro de Malaquías. Y hay un texto bíblico que suena mucho a veces. Malaquías 3, versículo. ¿Lo conocen? Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Vamos por un momento. No dejamos Romano, pero estamos hablando de ofrecimiento y quiero aclarar ciertas dudas. ¿Vale? ¿Encontró Malaquías? Sí, busque Mateo y de Mateo un pasito atrás. Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Vale? Sí.
Tremendo el versículo, ¿verdad? Algunos lo utilizan como, mire, yo tengo una controversia con aquellos que tocan conciencias con este versículo. Los que utilizan este versículo como un previo toca conciencia para que los hermanos ofrenden, para que los hermanos aporten el diezmo. Yo creo que los hermanos no tienen en ningún sentido que tocárseles la conciencia, porque ellos, a partir de que saben el 24:1 del Salmo, en el momento que saben que todo le pertenece al Señor, obviamente que aquello que ofrecen a Dios ya lo hacen bajo el requerimiento propio del propietario de aquello que tiene. ¿Sí o no? Es el propietario. Dice, tal como hemos salido del vientre de nuestra madre, desnudos salimos y desnudos volveremos. Volveremos. Polvo somos. Suena hasta poético, ¿verdad? Oh, Señor. Polvo soy y al polvo volveré. ¿Qué te parece? Amén. Amén. Ahora, imagínese usted, Malaquías, que si usted lo toma como una bandera para tocar conciencias, una bandera para tocar mentes, para tocar personas que en el momento adecuado tienen que aportar algo para el Señor, se convierte en una bandera muy frágil, en un estandarte muy débil. ¿Por qué? Porque Malaquías no es un libro que estrictamente habla en contra de no dar, de no aportar. No. Malaquías habla de señorío. Escucha bien. Voy a hablar genéricamente del libro. Señorío, soberanía y poder de parte de Dios. Señorío, soberanía y poder. Y poder. Y la reclamación que hace Dios en el libro de Malaquías no es porque no dan. No es porque no dan, sino porque dan de la manera que a Dios no le agrada. De la manera que a Dios no le agrada. No pierda el sentido de ofrecer. El pueblo de Dios estaba muy familiarizado con ofrecer. Llámese sacrificio, llámese holocausto, llámese ofrenda. Muy familiarizado desde la antigüedad. Entendía el tema. Y yo he tomado Malaquías como un texto completamente familiarizado con nosotros. ¿Por qué? Porque en ello el problema no es dar. El problema es cómo se da. Y para eso yo tengo que atender cosas que particularmente tengo que tener cuidado en la palabra. Cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un texto que no tiene su debido razonamiento contextual es débil. No por la palabra, no por lo que está escrito, sino porque usted o yo, que a veces lo hemos mal utilizado, lo descontextualizamos y aportamos un pensamiento excesivamente ligero que no es objetivamente lo que la palabra de Dios quiere decir. ¿Cuántos están cansados? Me añado al pastor, ¿no? No. Bien. ¿Está atento? Vamos a ir. Versículo 6 del mismo capítulo 3 de Malaquías. Y vamos a desarmar el contexto que pretende afincar un pensamiento realmente evidente y claro acerca de el no dar, el no llevar los diezmos al alfolí. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí, libro de Malaquías. Mire, vamos a dar un concepto más claro, vamos a estudiar un poquito. Y vamos a ver desde el versículo 6. En el versículo 6, la primera parte dice, del capítulo 3, dice, yo el Señor. Dice, yo el Señor. Mire su Biblia ahí, vaya leyendo conmigo. Yo el Señor, dice, no cambio. No, lee en silencio, por favor. Yo cambio, dice, yo el Señor no cambio. No cambio. Pero vosotros no habéis dejado de ser hijos de Jacob. No habéis dejado de ser hijos de Jacob. Dice el 7. Desde los días de vuestros antecesores os apartáis de mis
preceptos y continuáis incumpliéndolos, dice el Señor del universo. Sin embargo, vosotros replicáis, ¿en qué hemos de cambiar? Dice el pueblo, ¿en qué hemos de cambiar? ¿En qué hemos de cambiar? Dice el versículo 8, ¿acaso es justo que una persona defraude al Señor como vosotros me estáis defraudando? Está hablando el Señor. Como vosotros me habéis defraudado, de nuevo replicáis, ¿en qué te hemos defraudado? Dice el pueblo. En los diezmos y en las ofrendas. Da la impresión que está hablando de diezmo y de ofrenda porque el pueblo no da. Vamos ahí. En diezmos y ofrendas. Y dice el 9. Por eso estáis amenazados de maldición. ¿Por qué? Porque todos vosotros, la nación entera, no excluye a nadie, la nación entera, no cesáis de defraudarme. Oiga, la palabra aquí defraudar tiene mucho contenido, ¿eh? Defraudarme, vale. Dice el 10, traed los diezmos, y ahí va a anteponer la palabra clave. Dice, traed los diezmos, ¿cómo? El versículo 10, traed los diezmos, ¿vale? Versículo 10, traed los diezmos, mi versión dice, íntegros. Íntegros. Pastor, es que le faltó, tenía que traer 100 y trajo 99. Un apéndice. Tranquilo, calme esa fiera. Dice el 10. Traed los diezmos, ¿vale? Íntegros, ¿vale? Íntegros. ¿Está hablando de diezmo? ¿Está hablando del diezmo íntegro? Está hablando del sujeto. ¿Va entendiendo la idea? Trae los diezmos. Trae los diezmos, le dice al pueblo. Le dice aquí a la esposa del pastor, trae los diezmos íntegra. La palabra íntegro es una generalidad. Trae los diezmos íntegra. Al pastor, trae los diezmos íntegro. Al hermano al final, trae los diezmos íntegro. ¿Por qué llegamos a ese punto de concepto? Porque previamente, en la parte contextual donde hemos empezado, versículo 6, está hablando de que el problema no es precisamente el dinero, el que no aportaste, porque esa es una resultante de la calidad que se va a poder obtener si yo primero observo la forma de dar. Traer los diezmos íntegros, versículo 10, ¿vale? A los almacenes del templo, dice mi versión. ¿Para qué? Para que no falten víveres en él. Ponedme a prueba procediendo así. Ponedme a prueba procediendo así. Procediendo así, dando o la palabra integridad. Procediendo así, integridad, ¿vale? ¿Qué más dice aquí? Dice el versículo 11, alejaré de vosotros la plaga voraz para que no destruya el fruto de vuestra tierra, ni malogre el viñedo de vuestros campos. Claro, pensamientos que ahora yo lo puedo decir, para que no malogre aquello en lo cual tú trabajas. En ese tiempo, pues a él le tenía que hablar de viñedos, él tenía que hablar de siembra, porque era la forma como se identificaba con la población, era lo que había. Alejaré de vosotros la plaga voraz para que no destruya el fruto de vuestra tierra, ni malogre el viñedo de vuestros campos, dice el Señor del universo. 12. Todas las naciones os consideran dichosos y seréis un país envidiable, dice el Señor del
universo. Entonces, si yo empiezo a prever que el contexto bíblico, el contexto bíblico de ese texto que a veces se lo asume con tanta ligereza, da tras luz un panorama más evidente y más claro de cuál era el problema que estaba intentando señalar el profeta Malaquías. Que no era solamente el tema de dar, sino que, escucha bien una cosa, y quiero adelantarme un poco. ¿Recuerdan cuando Jesús llega al templo? ¿Qué fue lo que le irritó a él cuando llegó al templo? Cuando vio el templo ahí. ¿Qué fue lo que no seas ligero, qué es lo que vio Jesús ahí en el templo que le irritó tanto, que le provocó a hacerse un azote, volcar mesas? ¿Qué es lo que le irritó a él? Le irritó que se diera o que no se diera. ¿Qué es lo que le irritó? Te doy permiso para hablar. ¿Qué es lo que le irritó? Que se diera o que no se diera, porque la gente, ya, vuelvo al principio, el pueblo de Israel estaba tan identificado con ofrecer, estaba tan identificado con holocausto, estaba tan identificado con sacrificio, que cuando Jesús llega al templo encuentra algo anormal ahí, que diga, no, si el pueblo está aquí, está dando, está sacrificando, está ofreciendo, está cambiando la figura como orden de Dios, como mandamiento de Dios. Estaba tergiversando el concepto visionario de lo que estaba él en ese momento observando. Cuando él llega al templo, ¿qué ve? ¿Verdad que sí? Él ve cambistas. Dice, ¿será que el cambista era malo que esté un cambista ahí? Bueno, si queremos sujetarnos a la ley, había exigencia de parte del gobierno que la moneda extranjera sea transformada. ¿Sí? Que si usted trae lempiras aquí, se convierta en ¿qué? En euros, ¿no? Deja el indio a un lado y adáctese a Europa. ¿Sí o no? Con mucha amabilidad. Deja el indio en paz. Era malo que ahí se estén cambistas. Usted ha visto cómo en las iglesias dice, no te preocupes, no has traído dinero constante y sonante, no te preocupes, salen con la maquinita. Es malo. No, hombre, no pasa nada, pasa la tarjeta. ¿Cuánto? Nada, tranquilo, pasa la tarjeta. Es malo. Alguien puede escandalizarse. ¡Qué sacrilegio! En la casa del Señor, una maquinita ahí y tarjetas de créditos para aquí, para allá. Es el modo de pago que se está. Y ahora ni siquiera la tarjeta, ya el teléfono. O sea, ya no es malo que tengas el teléfono en el tiempo de ofrenda. Tenlo aquí presente. No, mi hermano. No tenía nada que ver con lo que se estaba viendo. Es que, ¿cuál es lo interesante de ese episodio? Es que Dios conoce ¿qué cosa? Dios conoce ahí dentro. Dios conoce ahí dentro. Ahora eso, velo sumando, velo añadiendo a lo que estamos hablando desde un principio. El pueblo de Dios está familiarizado con la ofrenda, con el holocausto, con el ofrecer. Dios también, porque es mandamiento de Dios. Hemos dicho que no hay nada que tú puedas ofrecer que no le pertenezca a Dios, ¿sí o no? Hemos encontrado que tiene que haber un perfil que me permita a mí el ofrecer a Dios. Y lo estamos viendo en el libro de Malaquías. Dios permite, dice, oye, dice, orden, trae los diezmos, pero la parte contextual dice, perdón. No solamente es cuestión de dar, es cuestión de cómo se da. Cuidado, no estoy hablando de dinero, ya voy a hablar del fundamento esencial de la palabra de esta mañana. Jesús llega al templo y se encuentra con ¿qué? Se encuentra con un templo
colmado de muchos ofrecimientos. ¿Sí o no? De muchos ofrecimientos, colmado de muchos ofrecimientos. Pero se da cuenta que se ha olvidado el principio. Escucha bien aquí, porque esto es neurálgico. Esto es imprescindiblemente importante. Se olvidaron del concepto. Cuando iban a sacrificar en el tiempo en que salieron el pueblo de Dios y en que iban a ofrecer al templo, dice que iban anualmente a ofrecer, pero durante el año, ¿qué pasaba con ese ofrecimiento? Durante el año, aquello que iban a ofrecer era algo sumamente cuidado, porque no era cualquier cosa. Ese animalito designado para ofrecerlo al sacrificio era algo completamente cuidado, previstamente controlado, cuidado, para que el día que sea presentado como algo que, algo agradable a Dios. El problema no es dar, el problema es el corazón. Problema es el corazón. Ahora, desarmemos un poco el contexto. El versículo 6, la parte A del versículo 6, ¿qué está definiendo? ¿O qué está describiendo? Está describiendo a quién voy a dar. ¿Describe a quién? Describe a quién voy a dar. La parte A del versículo 6. Estamos desestructurando el contenido del contexto de Malaquías, del que decíamos, a veces usado ligeramente para tocar conciencias, pero déjeme decirle. Primero decía, la parte A decía, describe a quién se va a dar. La parte B del versículo 6 mismo, describe al dador. ¿Y qué está diciendo del dador? Describe al dador. El versículo 7 define el problema. Versículo 7 define el problema. Versículo 10, o sea, 7 y 8 y 9, define el problema. Versículo 10 describe un dar que no es cualquier dar, sino que es un dar compuesto. O sea, es un dar con unos ciertos componentes que tendrán que coincidir con el dar. No, esto es como una cometa. Una cometa sola no vuela, sino tiene aquellos cordones que le permiten equilibrio, posición y le permiten elevarse. O sea, esta ofrenda para elevarse y agradar tiene que tener sus respectivos sentidos de equilibrios textuales, bíblicos, que le permitirán que cuando ella se presente, sea elevada, no vuela mal. Versículo 10 describe el dar, que es no cualquier dar, sino que es un dar compuesto, no es un dar simple. Y el versículo 11 describe ¿qué cosa? Describe una promesa, ¿vale? Mientras que el versículo 6 define a quién doy, ¿vale? La parte A, la parte B del versículo 6 define al dador, del versículo 7 al 9 define el problema, versículo 10, ¿qué define? Define que el dar no es un dar simple, sino que es un dar con una composición que realmente es la que busca Dios para que tu ofrecimiento sea agradable a Él. Y versículo 11 describe una promesa. Entonces, con estas poquitas palabras que he dicho, usted puede decir, ¡bah, qué aburrido! Yo ya doy, yo ya diezmo. Voy a decirte una cosa para ir enfriando el tema. ¿Qué dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 1? ¿Qué dice? Entrañablemente, desde mis entrañas. Aquí el concepto entrañas es que cuando Jesús se presentó en el templo, dice que a él le dolieron las entrañas, dice el original. A él le dolieron las entrañas. Pablo utiliza el mismo sentido y dice, entrañablemente os ruego por las misericordias de Dios que os
presentéis a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, oye, tenemos necesidad de que nosotros nos hagan un corazón abierto, así, como antiguamente. Ahora ya con huequitos, laparoscópicamente. No, antes era abrir, a cerrar, forces y abrir todo, ¿verdad? Es lindo eso. Y sacar ese corazón. No, dice el pastor, yo prefiero la laparoscopía. Cositas pequeñas, pequeños dolorcitos, que no me hagan tanto daño y ya por dentro que ellos vayan haciendo su trabajo. No, Dios no trabaja así, mi hermano. Dios no trabaja así. Él quiere abrir. Porque Él sabe que ahí dentro tiene que salir algo que a Él no le agrada. Versículo 6 de Malaquías. Habla describe a alguien. Dice, y la descripción que dice Malaquías es que uno da a quién, a alguien con S mayúscula, que es Señor. ¿Tú sabes a quién das? No estoy hablando de dinero, por favor, apártate un momento de eso. Estoy hablando de Romanos 12, que está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presenten, ¿qué cosa? Nosotros nos presentemos. Déjame, y vuelvo a decir una cosa sencilla, vamos a ir rápido aquí. Pero a veces me da la impresión, y no me ausento yo, me hago parte del problema, de que de repente nos presentemos aquí, nos presentemos y nos vayamos solo con habernos presentado. Ya pudiste cantar, ya pudiste ser parte de la alabanza, ya pudiste ofrendar, ya pudiste diezmar, ya pudiste estar el culto entero, pero estuviste solo presente. O estuvimos solo presente. Y dice el versículo 6, Romanos 12, es necesario, y lo hago de una manera entrañable, que os presentáis a vosotros mismos. ¿Cómo qué? Ofrecimiento. O sea, está diciendo a ti el Señor y me está diciendo a mí, es necesario que te presentes, pero que más de hacer presencia en el culto, que te puedas ir y sin haber cambiado nada, sin haber sentido nada, sin haber sido tocado por nada, simplemente te presentaste y te fuiste. Pero Pablo dice, es necesario que os presentéis. ¿Cómo? Y va a decir Pablo, dice, oiga, no es solo presentarse, sino cómo te vas a presentar. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Yo he tenido mucha lucha con eso. Cuando he subido aquí sentía mis hombros pesados, mi espalda pesada, perdónenme lo que le digo, porque soy parte del problema. Tengo un corazón duro. Tengo un corazón duro, tengo un orgullo con el que lucho. Tengo particulares problemas personales con los cuales brego. Y esta palabra también me corta a mí. Dice Pablo aconsejando a los romanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios que os presentéis a vosotros mismos. Yo no sé si cuando tú llegas aquí le dices, Señor, me quiero presentar personalmente como soy. Y no ha llegado el tiempo de la ofrenda. No ha llegado el tiempo de diezmar, no ha llegado el tiempo de aportar, no ha llegado el tiempo de cantar. Me preocupa cuando una persona corre por aquí y corre y se coge el micrófono. Me preocupa personalmente. Me preocupa cuando alguien entra por esa puerta y automáticamente se pone a cantar. Quiero tener la percepción de que ya viene orando, ya viene íntegro, ya viene habiendo hablado con Dios, ya viene a cuentas, ya viene perdonado, ya viene que dices tú, ya puedes entrar.
Hay una palabra que el Señor me aportó hace 2 semanas atrás, y en alguna ocasión lo traeré, que habla acerca de aquel hombre que era oficial y fue sanado su hijo. Un hombre que ni siendo judío, ni siendo parte del movimiento judío, ni siendo parte de la congregación judía, dio claro ejemplo de la particularidad, el particular cuidado de alguien que quiere hablar con el Señor, y aún siendo completamente gentil, él se cuida antes de presentarse delante de Dios, aún no siendo parte del pueblo. Ya lo hablaremos en algún momento. Pero déjame decirte, es preocupante. Es preocupante cuando cantas tan alegóricamente. Perdóname la expresión. Cantas o cantamos alegóricamente. Por emoción, porque queremos hacerlo, porque sentimos, porque deseamos, porque nuestra particular condición de pensamiento nos lleva, porque no quiero que me diga nada el de al lado, porque estoy callado. Porque quiero ser parte, porque no quiero perder el tiempo en que soy parte de ese momento de cantar. Pero antes, dice Malaquías, tenemos que hacer algo, dice Malaquías. ¿Qué es? Primero, el versículo 6, la parte A, dice, ¿a quién es que voy a ofrecer? ¿A quién voy a ofrecer? Y dice Malaquías, antes de dar, voy a ofrecer al Señor. Voy a ofrecer al Señor. ¿Cuál es el reclamo que hace Malaquías al pueblo de Israel? ¿Cuál es el reclamo? Dice, seguís siendo, el reclamo que hace Dios, seguís siendo hijos de Jacob. Eso tiene complejidad absoluta. Eso tiene un concepto pero fundamental. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo ahí es que vosotros, al tiempo de Malaquías, que ya el pueblo había salido de Egipto, que ya había tenido el primero, el segundo templo, que ya había obtenido muchas cosas de parte de Dios, le estaba diciendo, vosotros seguís siendo hijos de Jacob. ¿Por qué dice eso? Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Porque recuerdan aquel texto bíblico que dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Y el profeta Malaquías les dice, seguí siendo los mismos. Gracias, sierva. Seguí siendo los mismos. Sigo siendo lo mismo. Sigo y sigo siendo lo mismo. Sigo fallando, sigo solo presentándome, sigo siendo alegórico al cantar, sigo siendo igual, no cambio. Versículo 7 describe el problema en Malaquías. Y dice la palabra del Señor, el 3, versículo 7 dice, desde los días de vuestros antecesores os apartasteis de mis preceptos y continuáis incumpliéndolos. Volveos a mí, dice con signo de interrogación, con signo de admiración, volveos a mí y yo me volveré hacia vosotros. Dice el Señor del universo, sin embargo, dice el Señor del universo, sin embargo vosotros replicáis, ¿en qué hemos de cambiar? ¿En qué hemos de cambiar, Señor? Y dice el versículo 8, ¿en qué hemos de cambiar? ¿Ah? ¿Acaso es justo que una persona defraude al Señor en esa fraseología que hay en esa conversación? Como vosotros me estáis defraudando. De nuevo replicáis, ¿en qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos defraudado? Yo digo una cosa, mi hermano, ¿somos capaces nosotros de replicarle al Señor en qué te hemos defraudado? Cuando no nos cuidamos de cómo presentamos o cómo nos presentamos, como en Romanos 12 dice Pablo, dice, presentáis a vosotros mismos como ofrenda. Cuando yo no cuido, no tengo cuidado de nada de eso, yo estoy refutándole al Señor. Dicen, ¿qué te he defraudado, Señor? Pasa allá, voy a cantar. Vas allá, voy a sentarme ahí. Pasa allá, voy a pararme
Ahora cuando el pastor dice, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, pasa ya. Él no es el responsable, mi hermano, cuidado. Mi pastor no es el responsable. Mi pastor ya cumple con el propósito puesto por Dios en su mente dirigida de recordarnos a nosotros continuamente el mensaje de parte de Dios, el consejo bíblico. Y ore usted, mi hermano, ore porque cada uno de nosotros, cuando tengamos la oportunidad de pararnos aquí, seamos bíblicos y cristocéntricos. Para que no se cambie la doctrina, no se alivianice la palabra, no se la abrevie, no se la sintetice, no se la falsifique, no se la haga básica. Porque la palabra de Dios es compleja, porque es íntegra. Y déjeme decirle para terminar, versículos 9, dice, léelo por favor, sierva. Alguien por favor saca ahí por favor Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, rapidito. Si llegas a la carta de Hebreo, Santiago, encuentras Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor, como un consejo de parte de Pedro. Dice, al integraros a Él, y vuelve a hablar de que no somos cualquier cosa, somos piedra viva, o sea, que sabemos lo que hacemos. Al integraros a Él, piedra viva, rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios. También vosotros como piedras vivas os vais construyendo, ¿cómo qué? Como casa espiritual, mi versión dice como templo espiritual, para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales y agradables, dice mi versión, agradables a Dios. Agradables a Dios. Agradables a Dios. El problema es dar. ¿Recuerdan aquella mujer que dice que cuando Jesús se puso a observar los que ofrendaban, dice que aquella viuda que dio las monedas más pequeñas, llamadas blanquitas, dice Jesús acerca de ella dio más que todos los que habían dado, mucho más que ella. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tú llegas aquí, escucha bien, no te relajes. Cuando tú llegas aquí, Él ya ve tu condición. Él ya ve tu condición, ya ve mi condición, ya ve cuál es mi propósito. Escucha bien aquí. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Cuando tú te vas de aquí, yo te voy a decir una cosa, tú sientes en tu corazón si agradaste o defraudaste a Dios. Hazte la pregunta. Hazte la pregunta. Cuando estás a punto de irte de aquí, hazte la pregunta, hazte el escrutinio personal. ¿Lo agradé o lo defraudé? Si lo agradaste, continúa así. Si lo defraudaste, habla con el Señor. Y vuelve al principio. Y dile al Señor, Señor,
vuelvo a ti. Y como dice Malaquías, quiero presentarme, pero no solo quiero presentarme. Quiero que tú sepas que yo tengo claro que tú eres Señor, Señor, sobre, Señor, sobre. Y que no hay nada que se esconda de ti. ¿Sabe por qué David agradó al Señor? Y yo siempre tuve pensamiento, yo como este hombre, fraguador de muerte, violentador, desangrador de vidas, pudo haber llegado al punto de decir: Señor, este hombre tiene un corazón que me agrada. Simplemente porque él se dio cuenta de su condición natural, y él se acercó al Señor y le dijo: escudriñame, escudriñame. Yo no sé si cuando tú llegas aquí pides al Señor: escudriñame, y empieza a decirle: Señor, antes de ofrecerte algo, quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo, porque me presento como un defraudador. Fue muy lejos de tus problemas personales, muy lejos de tus enfermedades, muy lejos de tus críticos momentos, muy lejos de tus problemas. Hay un problema central que el hombre tiene, porque ese problema que tú tienes se va a quedar aquí, mi hermano. Yo me muero mañana, te mueres tú más tarde, me muero la próxima semana. Ese problema se lo comerá otro. Esa enfermedad que te acucia se lo comerán quien quiera. Esa problemática que tengas se acabará. Pero hay un problema que no podemos dejar de simplificar por gracia, y es el que tenemos con el Señor, mi pastor. El que tenemos con el Señor. El que tenemos con el Señor. Ponte de pie, por favor. Me gustaría que hagamos una pequeña oración. Yo creo que la palabra me ha tocado a mí. No sé si a ti te ha tocado la palabra, si tú eres consciente de lo que se ha hablado aquí, pero ¿qué te parece si oramos una oración tuya personal con el Señor? Habla con tu Señor y dile lo tuyo personal. Habla con el Señor y dile lo tuyo personal. Aquello que es personalmente de parte de ti, aquel problema que tienes con Él. Aquel problema que tienes con Él. Aquella situación que tienes personalmente con Él. Que no depende de tu hermano, no depende de tu pastor, no depende de tu líder, que no depende de la iglesia a la que asistes, sino que depende exclusivamente de ti. Habla con el Señor en un momento. Dile: Señor, escudriña mi corazón. No quiero solo presentarme aquí. Quiero irme de este lugar, pero quiero irme, Señor, no acusado, sino perdonado. Señores, estamos en este lugar, Padre, para presentarnos delante de tu presencia. Entiendo que lo que pude yo haber dicho, Señor, puede ser tan lejano, Padre, a una explicación íntegra y completa, Señor. Pero yo he cumplido, Padre, con aquello que tú me has aportado, porque no es mío. Pero te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo venga a tratar con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y toque nuestro corazón, toque nuestra mente, toque nuestra integridad. Y nos recuerde día a día, Señor, que no estamos en la vida que llevamos como para presentarnos tan frágilmente delante de ti y demos tanta fragilidad a tu palabra. Y que cuidemos, Señor, de presentarnos a ti, Señor, agradablemente, Padre Santo.
Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Aquí está tu pueblo. Este pueblo es tuyo, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos. Pero nuestra mente finita muchas veces atrofia, confunde el verdadero sentido de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque aun cuando nuestra mente es tan conflictiva, tan llena de pensamientos, oh Dios, solo tú puedes traer orden, Señor, a nuestro caos. Solo tú puedes traer orden a nuestro caos, Señor. Solo tú, Señor, puedes traer orden a ese caos que hay en nuestro interior. Yo me presento a ti, Padre Santo, como mis hermanos se presentan a ti, caóticos, insensibles, duros de servicio, desobedientes, deshonestos, desafiantes, Padre. Así como describe Malaquías, desafiantes, reclamando que no te hemos fallado y te hemos fallado, Padre. Te hemos faltado, te hemos defraudado, te hemos avergonzado, Señor. Y queremos por eso pedir perdón, Señor, perdón. Yo no sé de qué manera se va a arreglar cada situación, no sé cómo, Señor, pero tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú sabes. Tú que eres el Dios, que eres la sabiduría, que eres la inteligencia, no porque la posees, sino porque eres tú, Señor. Nos ayude, Padre, a remediar, Señor, todo este caos. Y con tu gracia y con tu misericordia, con tu conocimiento, nos ayudes a corregirnos, oh Dios, delante de ti, Padre. Delante de ti, Señor. Perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor, y que te ha avergonzado. No permita que esta mañana, Padre, haya vidas aquí que se vayan de vuelta a su casa y no hayan arreglado sus cuentas contigo. Señor, yo quiero esta mañana hacer una invitación a alguien aquí que todavía no ha hecho su decisión por ti. Señor, porque tú le toques el corazón y esa vida pueda decir: pastor, yo no me quiero ir de este lugar solamente con haberme presentado. Yo quiero irme de este lugar con Cristo en mi corazón. Alguien esta mañana aquí dice: yo quiero irme con Cristo en mi corazón. Levante su mano y podemos orar por ti. Podemos orar por ti.